Dale, Ahora sí estamos grabando. Bueno, entonces, estamos comenzando esta clase de didáctica y currículum, estamos trabajando planificación y estamos analizando ya, sería la segunda clase, que vamos a analizar esta planificación que es sobre migración, y recién Micaela es, ¿no? ¿Micaela habla? Sí. Bueno, Micaela nos estaba señalando cuáles de los objetivos que aparecen en la planificación son aquellos que para ella quedarían, porque son los que corresponden, los que se trabajan. Así que ella nombró realizar intercambios orales, respetar la palabra del compañero o compañera, comprender la diversidad cultural de las sociedades latinoamericanas, localizar en mapas los lugares de origen de los niños, sus familias y o conocidos, bueno, son de los migrantes, ¿no? Acá habría que poner de las familias migrantes, si no, no se entiende bien de qué es lo que localizamos. Sí, ahí está, inmigrantes. Y ahora sí, vas a seguir nombrando más objetivos y empezamos a grabar la clase en ese momento. Bueno, sí, entonces, sería el cuarto que me parece más significante de los 15 que ella puso, yo marqué solo 6. El cuarto Sí. es conocer los motivos que llevaron a abandonar a los migrantes su país de origen. O sea, si fue por un conflicto social eh, o por qué problemática. Si es por motivos económicos. Ese está muy bueno, además, ese objetivo, porque ahora si alguna de las chicas quiere agregar algo, avisen, si no por el chat o piden la palabra, ¿sí? Me parece que también está bueno pensar los objetivos en términos de aquello que va a promover en los chicos y en las chicas, ¿no? A mí me interesa particularmente que se conozcan las causas de la migración o de la inmigración, ¿no? ¿Por qué las personas dejan su país de origen o su lugar de origen para situarse en otro lugar? Eso es importante que, incluso como hecho social o problemática de las ciencias sociales, es importante que lo conozcan, que lo analicen, ¿no? Que se Y es pregunten que por así él. de esa manera van a poder comprender el término y de qué se trata, digamos. Y no naturalizar, ¿sí? No, Bueno, esto que siempre les piden los profes de sociales. No podemos naturalizar las situaciones, los hechos, lo que va ocurriendo, tiene causas que tienen una explicación social, histórica, política, económica, ¿sí? Situada. Bueno, y nos quedan dos, ¿no? Mica. Ay, se nos cortó. Ah. perdón, estaba hablando con el micrófono, perdón. Bueno, los otros que quedan, identificar los problemas de los migrantes en el pasado y en el presente. Y acá cuando se Este habla de también me pareció problemas, interesante. tenemos delay por eso, hay un delay, me doy cuenta. Cuando se habla de problemas, me parece que se refiere también cuando llegan, a su llegada al nuevo lugar de vida, ¿no? Claro, donde están inmigrando sería. Uh-huh. Bueno, ¿y qué más? Eh, bueno, Obtener y el información. último que puse es, que marqué, sí, de fuentes diversas y establecer algunas relaciones entre información que se proporciona. Bueno, Después yo marqué otros que no sé si o sea, me a ver, parece que vamos son a decir distintos esto, a lo que yo no tengo. vamos a decir esto. Sí, Quizás alguna de las chicas pueda elegir algunos otros también. O sea, esto no es ciencias exactas y cada uno tendrá sus razones. Igual me parece que es pertinente lo que vos señalaste porque también se relaciona un poco con lo que se fue trabajando en esta. Yo les compartí, no sé si pudieron verla, una plani de una profe, de una maestra, perdón, que le envió, creo que está acá la compañera que me la pasó, a la hija que está en
grado y que está trabajando migraciones y que, por ejemplo, no sé si vieron que trabajaba las comidas, que trabajaba los juguetes, los juguetes que usaban los niños en el pasado. Bueno, o sea, a ver, hay un montón de maneras de abordar los diferentes contenidos que se trabajan en la escuela. Me pareció útil mostrarles esa otra plani, que si bien está hecha para un contexto de aislamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Igual no quiere decir que cualquier planificación en contexto de aislamiento esté bien hecha, ¿no? No quiere decir que todo vale en un contexto de aislamiento. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Quizás no estamos acostumbrados como docentes a trabajar en este contexto, pero no vale todo. ¿Qué opinan? A ver. No, profe, me parece que se dificulta un poco más la posibilidad de por ahí que como docentes podamos ir problematizando ciertas cuestiones que por ahí desde otra forma pasan por arriba, o ir destruyendo y reconstruyendo esos imaginarios y estereotipos que por ahí los niños y las niñas ya traen de experiencias vividas, que por ahí son estereotipados o cosas naturalizadas, que me parece que la idea es que para eso estamos los y las docentes, ¿no? Para ir ampliando una mirada y que ellos y ellas puedan tener otra perspectiva, y como que por ahí esto de no poder encontrarnos, hay muchas docentes que no hacen yo tengo mis sobrinas adolescentes y no tienen ningún contacto con ningún profesor ni profesora. Entonces, como que me parece que eso se pierde, ¿no? Que a veces es re importante las intervenciones docentes para abrir un poco la mirada. Está bien. Y yo lo decía también desde cuando yo no veo una planificación, pero sí la puedo imaginar, o casi es como una planificación, lo que nos mandó. ¿Quién? ¿Está acá la compañera que nos mandó Sí, sí, profe, yo, María Robaina. Sí. Bueno, ¿quieren que les lea? Porque empieza con lo del transporte, después se va a ver, les hago como un punteo. Sí, es importante, o sea, como docentes en contexto de aislamiento, no está bueno que les tiremos trabajos a los chicos, lo digo así groseramente, ¿no? Pero para que se entienda, que les tiremos los PDF, como dicen, o los Word a los chicos y a las chicas o a los adolescentes, y que después no haya una palabra del docente, un pequeño audio, un video. El Zoom, hay un tema, se suman muy pocos en secundaria por lo menos, no sé en primaria qué está pasando, pero a veces no tienen celulares tampoco para sumarse, entonces o no pueden en ese horario porque en ese horario el celular no está en la casa, se lo llevó el papá o la mamá que fue a trabajar, entonces digo, ante la imposibilidad quizás de generar un espacio como este que tenemos ahora, que tiene sus dificultades también, un audio, ¿sí? O pequeños audios con preguntas o con sugerencias. Yo con Secu me comunico por WhatsApp y les digo que, porque me dicen, disculpe que la moleste, le digo, no me molestás porque vos tenés que preguntarme, tenés derecho a preguntarme, o para eso está, para eso estoy. La verdad que son bastante correctos y que no interactúan tanto como uno quisiera. Porque vos decís, no le voy a dar mi celular a los estudiantes y la verdad es que tampoco te dan mucha bola a veces. Pero bueno, volviendo a lo que decía Ana, creo, Ana estaba diciendo. Digo yo, esto es el problema de cómo se trabaja, en este caso tenemos ciencias sociales, ¿no? En esta planificación. ¿Cómo se trabajan los contenidos de una manera en que vos a los niños y a las niñas se los ofrezcas para que sea un espacio de exploración, de problematización, de análisis, de contar la propia experiencia, ¿sí? Todas, son un montón de cosas valiosas y potentes y fuertes que vos le vas a querer ofrecer a esos pibes. Y tenés la contracara, que es un docente que solamente se va a limitar, para mí, una mala enseñanza, si hablamos de buenas y malas enseñanzas,
un docente que se va a limitar a exponer el contenido, pero sin demasiadas preguntas sobre cómo un niño puede acercarse a ese conocimiento, si este material sirve o no, si este texto le sacamos la parte de los castigos físicos o no. O sea, es como que le tiro el manual, le tiro las cosas. Es raro que pase eso, pero a veces pasa. A veces pasa o por desconocimiento, porque son docentes que no se formaron en una mirada crítica o no les mostraron que la enseñanza de las ciencias sociales, como de las demás ciencias también, pero debe ser para formar sujetos críticos, ¿no? Para otras áreas de la enseñanza también, digo. Pero quizás una de las más... de las áreas donde más se puede trabajar lo que es el sujeto crítico es la de sociales. Se puede trabajar en prácticas del lenguaje también en ciencias naturales y en matemática, pero en ciencias sociales se juegan, ¿no? Todas estas cuestiones acerca de las naturalizaciones, de los prejuicios, de las opresiones, ¿no? De la desigualdad. Bueno, a ver... ¿cómo seguimos? Porque o volvemos a la plani que estábamos analizando o chusmeamos la que mandó la docente en pandemia. ¿Qué quieren que hagamos? Profe, la de la docente en pandemia. Vamos por ahí un poquito y después volvemos a la plani. Bueno. No es muy larga, se las voy a ir leyendo. No sé si la tienen a mano ustedes, porque yo como puedo imprimir... igual si la tienen ahí en la tengo compu. en WhatsApp. ¿En dónde? En WhatsApp la mandó. Ah, también, sí. Pero por ahí están usando el celu para el mío, por eso. Bueno, claro, dice, lee la siguiente información y luego responde. La población de nuestro país tiene distintos orígenes. Los primeros habitantes fueron los pueblos originarios. A ellos se sumaron los españoles que colonizaron América. Sus descendientes fueron poblando distintas zonas, pero nuestro país es muy extenso y quedaba mucho territorio deshabitado. Entonces se invitó, es medio problemático este texto, ahora lo pensamos, se invitó a los europeos a venir a vivir a la Argentina. Como acá había trabajo y podían prosperar entre los años 1880 y 1950. Se extendió un poco en el tiempo, ¿no? Creo que la inmigración sucede más a principios de siglo, pero miles de personas llegaron desde España, Italia, Argentina, Alemania, Irlanda, Inglaterra, Polonia, Francia y otros países. Ellos fueron los primeros inmigrantes. Y ahí vienen las preguntas. ¿Qué transporte utilizaron los inmigrantes para viajar a nuestro país? ¿Crees que les fue fácil instalarse en otro país? ¿Qué habrán dejado en su país? Bueno, acá no sé qué piensan, pero primero ese texto a mí no me convence del todo. Profe, ¿le puedo hacer una...? Marianela, que vamos a discutir con la docente de tu hija. Sí, decime, Ana. Yo quisiera plantear lo siguiente, porque en base a esto también yo me preguntaba, ¿no? Cuando uno habla con estos chicos, ¿no? A partir de la planificación de la anterior que nos mandó a la clase, tenés que darle un contexto primero de esto, bueno, ya lo habíamos hablado también en la clase anterior, de qué es la inmigración, cómo fue que surgió en nuestro país, yo creo, primero desde el contexto de nuestro país, con la llegada de los demás, y después poder avanzar un poco más para lo que es para el afuera. Entonces, como que, y hablando de la virtualidad, ¿no? ¿Cómo haces para explicarle, para que el pibe lo pueda comprender bien? Tenés como que tener en cuenta un montón de otros factores que afectan a esta nueva... Con respecto a lo que dice la compañera. Perdón. Sí, a ver, Mica. No sé quién quiere hablar. ¿Mica? Sí. Yo decía que con esto que dice la compañera de esta misma actividad virtual,
está buena me parece que está buena la última pregunta, que trata un poco de esto, de preguntar, ¿quién fue el primero de tu familia que emigró? O, por ejemplo, ¿no? Porque también hay muchas veces que tenemos muchos familiares migrantes que ni siquiera nosotros quizá conocemos. Es y verdad. es como que eso creo que interpela más a los estudiantes. Bueno, igual en el punto 2 de este trabajo dice, investiga quién fue el primero de tu familia en venir a vivir a la Argentina, pregunta por qué dejó su país y eligió el nuestro, a qué ciudad llegó y registra tu investigación aquí. ¿Sí? Un punto valioso de la Plani de la Plani, yo digo Plani, pero está presentada como una clase a los niños, ¿no? Esto les llega por Classroom, ¿no, Marianela? ¿Tu hija? Sí, que llega por Classroom, tienen 2 actividades por día de las materias. ¿Tienen 2 materias por día? ¿O 2 materias por día, exactamente, que tienen que responder. no es un montonazo? Sí, es un montón porque... ¿No es un montón esto? Sí, es un montón. Pero bueno, y aparte es lo que nosotros les decíamos, que por ejemplo hay cosas que las comenzaron a trabajar de un libro que nos pidieron, que nos llevamos a comprarlas, y nos dicen que los niños lo pongan en la carpeta, lo escriban, ¿no? El cuestionario y demás, cosa que yo no le hago hacer a mi hija porque no lo quiere hacer, más todos los deberes que tiene que hacer, y entonces yo opté por decirle, discúlpame, pero lo del libro no lo va a hacer. Claro. Profe. Es que uno en la casa negocia con los hijos en este caso, en todos los casos, con la tarea también, que es un tema aparte, eso habría que pensarlo. Pero ahora, incluso fíjense cómo sirve para pensar la tarea, o sea, qué sentido tiene darle tarea a los chicos, ¿sí? ¿Por qué no aprovechar a pleno el tiempo escolar y dejarles el tiempo en la casa para recreación, para descanso, ¿no? Claro, o buscar otras herramientas. Otra manera de que el chico llegue a lo que vos le querés enseñar, pero con las cosas que tenga en casa, no sé, porque hay, por ejemplo, en el jardín, me pasó que los primeros días a mi nene, no sé, le daban cosas que vos decís, ¿de dónde voy a sacar esto? Si estoy en mi casa no puedo salir. O decía, agarrá y que hagan las masas de colores con la harina. O sea, encima que estás, no sé, que te cuesta un montón comprarte un paquete de harina y quieren que hagas con 1 kilo y dicen que hagas de colores, bla, bla, bla. No, yo creo que hay que buscar herramientas que estén también dentro de nuestro alcance y que no te tengas que volver loco como para que poder ayudar al nene a que entienda alguna actividad. Sí, es más, vos le podés proponer que invente un juego o que, no sé, que arme con las cosas que tiene en la casa, algo que se le ocurre y que te mande la foto, ¿no? Profe. Sí. Yo no vivo con mis hermanitos que van a primaria, pero cada vez que les mando mensaje están haciendo tarea y mi mamá me cuenta que gasta mucha plata en fotocopias, porque le pide que saque fotocopias para cuando ellos se vuelvan a encontrar, tienen que tener todo en la carpeta. Y no creo que todas las personas tengan para sacar todo el tiempo fotocopias. Me parece que es mucho lo que le están dando. Es muy problemático lo que plantea Camila porque ¿qué vas a hacer cuando volvamos? Que ojalá volvamos, pero ojalá que no volvamos con esas reglas tan estrictas de distanciamiento porque lo veo muy difícil. Yo no entiendo cómo voy a hacer para decirle, bueno, pásame tu trabajo, me lo pasa así de lejos, te lo leo, le digo, mira acá, no veo, ¿dónde es? Te marco con color. No sé, ¿entendés? Acá yo pondría esto, cambiaría esta redacción. Lo que dice... Pero bueno, digo, cuando vuelvan, van a volver muy heterogéneos los chicos, como siempre, pero van a volver con situaciones muy distintas. Va a estar los hermanitos de Camila que pudieron sacar las fotocopias, quizás, no sé si con esfuerzo, o quizás sí tienen un ingreso familiar que les permite. Pero vas a tener los pibes que por ahí estuvieron con el cuadernillo o con nada. ¿Qué haces?
No, es que ese es el problema, profe. Mi mamá no tiene la posibilidad de todos los días ir y sacar fotocopia. Hay muchas veces que mi hermana tiene que copiar a mano todo lo que le manda la docente porque no entra plata a la casa de mi mamá. Que la idea es torturar a los niños. Eso es lo que yo me peleo con mi mamá diciéndole, pero no le hagas copiar. Y me dice, bueno, pero que en la escuela le piden que lo haga, pero es imposible. A veces son las 10 de la noche y sigue haciendo tarea de tanto que le mandan. Sí, no tiene sentido, la verdad. Yo creo que ahí pasa por una cuestión de esto de la falta, primero la falta de empatía ante todo. Segundo, creo que estamos, esta situación, retomando lo que comentó mi compañera Fátima en el chat, tomo totalmente esto de una desigualdad social y ante la falta de empatía, la desigualdad social, y segundo, de que también estas cuestiones que nos está pasando ahora pone en evidencia toda esta cuestión de que nosotros, por ejemplo, ahora estamos planteándonos porque nos cuesta a nosotros, mis compañeras que tienen hijos les cuesta, entonces creo que también están rompiendo ciertas cuestiones para cuando nosotros seamos docentes, tener en cuenta también de que hay chicos que no pueden, de que nosotros por más que querramos plantear, por ejemplo, el diseño curricular nos dice acerca de esto de la migración, pero ¿cómo le enseñas a un pibe en que vive otro contexto social o que sufre, por ejemplo, discriminación, porque también pasa eso? Sufre discriminación por ser inmigrante, hay chicos que ocultan ser inmigrantes para no ser discriminados, o sea, hay cosas que hay que trabajar previas y de trasfondo para poder lograr una clase que le genere algo. Claro. Sí, pero vos qué decís, ¿no trabajo migración en contexto de pandemia? Lo trabajo, pero ¿desde dónde lo trabajo? Eso, desde cómo empezar, ¿no? Pero me parece... Aparte de nosotros en sociales ahora nos dicen eso de las preguntas problematizadoras, que o sea que vos tenés que pensar la pregunta antes de darla y para que el chico pueda, después de responder o analizando esa pregunta, pueda entender o sea, el tema en cuestión. Acá, por ejemplo, con esas preguntas que le hizo la docente, creo que una nada más rescato, porque las demás, ¿en qué vinieron? Yo con eso voy a saber... de por qué se fueron, cuál fue el problema por el que se tuvieron que ir de su país. Yo creo que no. A mí me parece que en un contexto como este, más que nunca, tenés que tratar como digo, lo que le vas proponiendo que esté acompañado y cuidado, ¿no? Más que en la presencialidad, porque vos en la presencialidad suplís esos huecos que dejaste en el texto o en tus preguntas que pensaste para trabajar, lo suplís en el momento, o sea, lo complementás en el momento como que estás ahí presente y te das cuenta que necesitabas trabajar tal concepto antes o preguntarles algunas cosas, ¿entiende? Entonces, en la presencialidad el docente más o menos se da cuenta, pero ustedes no están entendiendo esto, les aclaro, les muestro, les agrego, ¿sí? Pero en la virtualidad quizás tiene que ser algo como mucho más acompañado y más abierta la propuesta, quizás, ¿no? No sé si ahora lo pensamos juntas, pero digo, por ahí quizás hubiera puesto imágenes de inmigrantes para que ellos digan qué es lo que ven en qué medio de transporte llegaron, o claro, o hasta con una cara de algún migrante triste, como que creo que no se van porque quieren trasladarse a otro lugar. Muchas veces hasta por la propia supervivencia que se tienen que ir. En ese sentido me parece potente el texto de la primera que les di, el texto de la inmigrante italiana que cuenta el viaje, Rebeca, ¿sí? Cuando tenía 8 años. Ese texto me parece que está bueno para entender algo de la inmigración, sobre todo que no es de la actual, o sea, no va a estar referida a la propia historia de los chicos. Sí. Profe, yo en esa narrativa le encontré varios errores. A ver. Por ejemplo, la fecha en que viene Rebeca dice que es 1880 y pico, por ahí, Sí. y el hotel de inmigrantes se construye en el 1900 recién.
Ah, entonces no pude haber llegado nunca al hotel de inmigrantes. Y- Muy bien. Me quiero mucho audio para poder reírme con ganas. No, lo que pasa es que, o sea, y aparte, o sea, Está muy también, bien lo que hiciste. Yo No. no me hubiera puesto tan Con el detallista. auto, con el auto de Volver al Futuro. porque a mí sinceramente conozco bien la historia de inmigrantes, de los inmigrantes italianos, y no Sí. me convenció, porque aparte mi familia es inmigrante italiana y no me convenció mucho la historia, aparte de que Rebeca no es un nombre italiano, ¿No? No. ¿De qué origen es? Estadounidense. Bueno, ves, no sabía, pero igual, ellos no van al hotel. Ellos van, Sí, ellos van al hotel de igual, inmigrantes y después dice que van a parar a después van a Flores. Sí, pero aparte dice que van a una casa con muchas, como con muchas habitaciones y que en una habitación vivió una familia y eso se refiere a los conventillos. Eso es un conventillo. Sí, pero no lo llama conventillo, le dice una casa con Ok. muchas habitaciones. Está bien, o sea que vos este texto lo descartarías. Buscaríamos otro texto. Sí. A mí logró convencerme, mirá. Además de que la mayoría fue a parar a conventillos, la mayoría de inmigrantes. Y la información que hay en la página, yo entré a la página ya no se llama más del Hotel de Inmigrantes, se llama Museo de Inmigrantes. Museo de Inmigrantes. Claro, quizás también al no conocerlos de adentro, ¿no? Porque nos debe pasar en muchos temas que por ahí nosotros enseñamos y alguien que lo conoce en profundidad viene y dice, no, mirá que no fue así. Y bueno, busquemos alguna fuente, busquemos mientras, porque bueno, no es que lo tenemos que tener ya lista la plani. Busquemos alguna fuente confiable. Felipe Piña puede ser uno y después podemos buscar más. Incluso había links en la página de ese museo, pero ninguno me pareció del todo atractivo. No sé si la Embajada de Italia tiene información sobre la inmigración, así disponible, Profe, mire, educativa. justo tengo el libro de Felipe Piña este. Sí, pero ese de Ahora qué me trata. voy a fijar. No, pero Felipe Piña tiene una página en internet que vos ahí Sí, pones pero en el justo este habla de la migración argentina, de cómo fue forjándose. Ah, bueno. ¿Pero vos lo habías buscado? Sí. Para ¿Qué cosa? esta ocasión. ¿Lo habías buscado No, para este libro lo tenía yo hace rato. Bueno, igualmente, supongamos que no nos sirve el texto puntual, pero me parece que un texto que describa cómo viajaron, cuándo llegaron, con qué se encontraron, cómo vivían, etcétera, que lo describa fehacientemente. Busquemos algo que esté más concreto. Me parece Aparte, que puede profe, ser útil. en la narrativa decía que viajaban colgados y el viaje de barco desde Italia hasta Argentina duraba un mes. ¿Cómo van a durar un mes colgados? Sí, tenés razón con eso, pero quizás... Era el tren de la Ferrer. Che, nos faltaste en la reunión anterior, ¿o no? Agustina, ¿estabas o no? Sí, estaba, pero ¿No te tipo, animaste a...? me senté después a leerla bien, la planificación, Claro. y nada, y encontré ese error. Pero puede ser o no que haya personas que viajaban en muy malas condiciones. Eso sí. Sí, en muy malas condiciones, sí, pero colgados, ¿cómo hacen un mes para viajar colgados? No sobrevivís. No, para mí colgados debe querer decir colados, ¿entendés? Como que se metieron, escondidos en las bodegas, dice. No, porque me parece que en la pregunta también te vuelvo a preguntar sobre que estaban colgados, me parece, si no me recuerdo. ¿En las preguntas? Sí. Ahí no hay preguntas, ¿o sí? Después dice, propone, del texto se pasa al mapa ella. Y después pregunta qué medio de transporte utilizó Rebeca y analizaremos por qué usa ese medio de transporte. Eso no está tan mal porque se pregunta por qué formas de viajar había en la época.
¿no? Disculpen, cerré la puerta. Acá hay preguntas que están buenas, porque también se pregunta de qué otros países vinieron. Lo de la fecha del Hotel de Inmigrantes es una buena fecha, además hay que ver cuándo se empezó a construir y cuándo se finalizó la obra, ¿no? Cuándo se empezó a usar. Ahí podemos sacar buena información del Hotel de Inmigrantes. El hecho de que se haya construido un hotel de inmigrantes muestra la política pública de que querían recibir inmigrantes o no. Sí, Si no, no les doy bolilla a los inmigrantes, no los aliento a venir, no. además de darle educación en la época de Perón. Sí, igual, no, la escuela pública en 1884 tenés la ley 1420, recién ahí empieza a haber escuelas para todos y todas. A ver qué escribieron. Cuentos que no son... Ah, mira, acá tenemos un link. El tema es que si lo podés pasar después al chat, buenísimo. Dale, profe, ahí vi que había bueno, dice de los migrantes, hay una parte donde dice que en el cuento dice, Alicia narra en un libro, ahora sí espero cruzar todas las fronteras que hay en el camino, llegar donde mi papá y volver a estudiar, ayudarle un poquito a él y a mi familia. Yo sé que voy a lograr estar allá donde no puedan lastimarnos más, dice. Que es también como para entender cómo se fueron ellos, ¿no? ¿Y de quién es este relato? ¿De qué nacionalidad? ¿De qué época? ¿Dice algo de eso? Fátima. Estaba hablando sin micrófono. que vi, es muy largo el texto y creo que es un libro porque dice que es sobre las migraciones. Pero Después no, igual nosotros sí, lo que sí siempre necesitamos saber es, si bien hay cosas en común en los migrantes, que generalmente no es un viaje de placer, no es un viaje de turismo, de pasarla bien, generalmente la migración es complicada, es difícil, y como decía, no me acuerdo si Tamara o Ana, hay discriminación hacia el inmigrante. Claro, ahí dice que compila 16 historias de niños, niñas y adolescentes migrantes, dice. Está bueno, puede estar bueno como material. Igual tenemos a la investigadora Agustina que nos claro, dice cualquier cosa nos corrige. son falsos. No, está muy buena la actitud que tomó Agustina. Uno por ahí focaliza en diferentes cosas. Tiró data específica, específica. Está muy bien. Nada en Tucu. Está muy bien, dice, me está engañando, no puede haber ido al hotel de inmigrante porque no lo habían construido. No, pero está bueno eso, porque a ver, uno va a preparar material didáctico para sus estudiantes a lo largo de toda su carrera docente. Y no hay un material perfecto, ¿sí? Quizás, si queremos. Por eso también recurrimos a diferentes materiales. El mapa sirve un relato, sirven las fotos, sirve una canción, sirve un cuento, ¿no? Pero también es qué hacemos con eso. No es le tiro el cuento, le tiro el mapa, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que yo quiero que se pregunte? ¿Qué es lo que quiero que le pase al mirar el mapa? ¿Qué cosas puede llegar a analizar a partir de eso, ¿no? Y está bueno, lo que me gusta de esto que está surgiendo acá es pensar que yo tengo que hacer un trabajo sobre ese material, tengo que pensar, verdaderamente sirve, en algún momento tenés que simplificar y decir, bueno, voy a usar tampoco podés vivir, ¿se entiende lo que digo? Como docente en algún momento tenés que decir, bueno, voy a usar por ahí más adelante consigo otro mejor. Pero de lo que encontré, esto es lo mejor, que quizás le cambié algunas palabras yo, si lo puedo redactar de otra manera. ¿Sí? Quizás este texto, si le cambiamos las fechas, puede servir para hablar del Hotel de Inmigrantes, porque llegaron inmigrantes durante 3 décadas. Para mí, no sé, vos decís que hasta 1950 llegaron inmigrantes. Para mí la mayor proporción fue a principios del siglo XX. Necesitaríamos acá al profe de sociales, o la profe de sociales. Eso también lo podemos buscar.
información. Bueno, esperen, estábamos con la clase, tengo tantas hojas por acá. Bueno, la maestra de la hija de Marianela. A ver, espera que... para mí la pregunta por el medio de transporte está buena. Ubica en época, ¿sí? Ubica el tema de los tiempos que llevaba a movilizarse, de la distancia que hay entre el lugar de donde venían al lugar al que llegan. Para mí sirve la pregunta sobre cómo viajaban. Bueno, después el punto 2 le pide que investiguen quién fue el primero de tu familia en venir a vivir a la Argentina. Ah, otra cosa importante. El primer texto me parece que, ¿cómo se dice? Romantiza varias cosas. Decir que se invitó a los europeos a venir a vivir a Argentina me parece raro porque nadie se va de Europa porque te invitan a vivir acá. Profe, eso Sí. yo le quería comentar. Me parecía, o sea, la oración que dice que entonces se invitó a los europeos a venir acá a vivir a Argentina, más que nada por las fechas. A ver, 1950 quizás hacía un par de años que se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y muchos de los países europeos quedaron devastados por la guerra. Y esas familias venían a nuestro país escapando de toda esa situación. Quizás, no sé qué intentó la docente al decir que se los invitó, pero no sé, pero capaz que se refería en ese contexto, ¿no? Sí, no me parece que sirva para pensar. Y además, mira, iniciás hablando de que los primeros habitantes fueron los pueblos originarios. Después hablas de que los españoles colonizaron. Es un matete esto, si no lo desarmás. Tiene muchos hechos históricos claves. Claro, igual América, que colonizar es... Sí, perdón. Empezaron las clases con los pueblos originarios y después siguieron con inmigrantes. O sea que tienen un conocimiento previo de... Claro, Claro, está bien. ya venían trabajando, también tenían apoyos con video, los videos les habían mandado, pero después cuando empezaron con inmigrantes no les mandaron video, pero de los pueblos originarios sí. Y hay videos, eso les voy a decir, también podemos buscar videos. Tiene que haber videos de inmigración. Y una cosa que se puede hacer, no digo tanto en la virtualidad, pero sí en la presencialidad, es pasar un video sin sonido, para que vean las imágenes como si fuera, o sea, una película muda, porque a veces los videos están hechos para un lenguaje más complejo, ¿no? Y vos decís, no les puedo pasar esto a nenes de tercer grado. Pero la imagen me dice mucho, me sirve para analizar cómo estaban vestidos, cómo se los veía, qué hacían, de dónde, o sea, en qué espacio estaban. Entonces el video puede servir también, se puede usar sin sonido. Es una opción. O que vos lo subtitules, ahí ya con mucha más tecnología. Sí. Me quedé sin internet, ¿de qué video habla? No, estoy... ¿hasta dónde estuviste más o menos? Recién se me cortó 2 segundos. Ah, bueno. No, lo que yo decía, Marianela nos contaba que la hija de ella ya venía trabajando con la maestra pueblos originarios. O sea que no es que recién hablan de pueblos originarios. Y contaba Marianela que vieron algunos videitos de pueblos originarios. Ahí se me ocurrió sugerirles a ustedes que muchas veces se pueden usar videos sin el sonido, o sea, pasar las imágenes, ir parando donde ustedes quieren ver alguna cosa, ¿sí? Y analizar la imagen o o el video, pero con otros materiales, no con lo que... Porque, ¿qué pasa? El lenguaje que a veces tienen los videos es para adolescentes, adultos, no es para niños. Entonces ustedes dicen, no, este video es muy complejo, habla de cosas que yo a los chicos no les quiero mencionar por ahora, pero las imágenes pueden ser útiles. No sé qué opinan de eso. En el jardín a mi nene le mandan todo de paca. Paca. Sí, pero a veces vos querés que vean... Yo encontré un video justamente... Sí, un video.
Sí, que encontré un video de Paca Paca que hablaba sobre migraciones, pero explicaba qué es la migración, que no es algo sino que es algo que el hombre empezó a hacer porque necesitaba desplazarse para conseguir una mejor forma de vida. Y ahí explica la diferencia entre la palabra inmigración, y creo que sería bueno para explicar este fenómeno, ¿no? De migración, inmigración, emigración. Como para empezar, Bueno, tiene un montón de imágenes, hay nenes, familias ¿nos lo aparecen pasás? en el video. ¿Lo Sí, lo pasás pasé al por grupo? WhatsApp, creo. Sí, Ay, lo no vuelvo a lo vi. pasar. Ahora lo busco y lo vuelvo a Claro, lo que usted dice, profe, que es quizás de verlo más con Capaz imágenes que en ese reales, ¿no? momento no lo pude ver. Claro, yo lo que digo es imágenes más de época, quizás, recreaciones o imágenes de época, que no hay muchas por ahí de inmigración, pero si las hay, ver las imágenes reales, no solo Profe, dibujos. Ahí va. Sí. a mi mamá le llegó en estos días una revista que es para docentes, porque ella es docente, que habla todo sobre la inmigración Por eso estabas tan atenta vos. y No, cómo mentira. trabajar y cómo Claro, trabajarla en contexto de pandemia. ¿Y qué revista es? Ay, estamos para cerca de la que fecha que se conmemora la inmigración, por eso debe ser. no Eran sé, las ahora la efemérides. busco y ya te digo, la muestro No, por cámara. después, no te vayas ahora, después la buscas, no hay Bueno, dale. problema. Bueno, igual vieron que yo les mandé, les copié más o menos. Me parecía interesante que ustedes tuvieran en esta clase, la última, no lo imprimí yo, pero ¿cómo se dice? Los contenidos y las situaciones de enseñanza como están en el diseño. Más allá de que se acerca la fecha del inmigrante, es un contenido de tercer año, ¿sí? Y justo hoy estaba escuchando escuchaba una charla de una especialista en didáctica de la matemática que decía cómo, se los voy a compartir después para que la vean, sobre todo la parte de matemática. Hay una parte de lengua primera, igual yo les voy a señalar en qué momento empieza a hablar Brachi, creo que es, la especialista en matemática. Porque es muy interesante cómo ella plantea esto de que no voy a enseñar a todos los niños lo mismo al mismo tiempo, y cómo puedo, es más, dice, en algún momento por ahí necesito que el director o el vicedirector o el bibliotecario o el secretario trabaje con un grupito y yo trabajo con otro, pero no lo decía solo porque van a ir menos chicos, sino porque lo decía por la necesidad de trabajar de manera distinta, porque algunos quizás ya recibieron estímulos o sea, bueno, estuvieron aprendiendo determinadas cosas y otros no pudieron hacerlo. Entonces decía, bueno, ¿cómo organizar la escuela para trabajar de diferente manera con diferentes grupos? Bueno, por lo de la pandemia. Espera, y los contenidos. Bueno, entonces en tercer grado. Y lo que ella hablaba decía, vamos a priorizar. Y dice, ¿cuántas cosas en la escuela nos hacen, como entre comillas, perder el tiempo? ¿Cuántas horas están copiando el pizarrón? Esto no tiene que pasar más, dice. Tenemos que maximizar el tiempo y ellos no tienen que estar copiando. El intercambio se tiene que dar más en torno al aprendizaje, a lo que ellos pueden hacer, a la búsqueda del error y cómo se puede resolver. Bueno, me pareció re interesante. Eso más desde la matemática lo plantea ella, pero en realidad sirve para otras áreas. Y decía esto también. O sea, es didáctica de currículum y además nos sirve para pensar la pandemia. Decía que el ciclo 2021 va a ser un ciclo integrado con el 2020 va a ser integrado con el 2021, ¿se entiende? O sea, los contenidos que no se han podido trabajar en el 2020, que son unos cuantos, van a tener que ser recuperados, seleccionando aquellos prioritarios en el 2021. Y señalaba como nudo problemático el sexto de la primaria. Si vos no trabajás articuladamente con el primero de la secundaria, que ya de por sí es un año de mucha deserción y fracaso escolar, señalaba la especialista, que es verdad. Es más, dice, el 50% de los chicos se llevan matemática en primer año. Dice, si seguimos así, o sea, si no tenemos en cuenta lo que está pasando, se lo van a llevar el 90%, dijo ella.
una especialista en matemática y que piensa la enseñanza de la matemática de múltiples formas, ¿no? Ni hablemos del... Profe, una consulta, quizás lo dijo, pero ¿de dónde tenía toda esta información? ¿Quién? No, usted nos está compartiendo algo que leyó en algún lado. ¿De dónde era? Quizás lo dijo, pero no recuerdo ahora. ¿Lo que te estoy diciendo ahora? Sí, sí. Es una conferencia, un conversatorio, no sé cómo llamarlo, una conferencia, un encuentro que se hizo hace poco. Lo compartió Dirección de Inicial de la Provincia de Buenos Aires. Después les paso el link. Lo que pasa es que pensaba pasárselos, miren, nosotros nos queda, la semana que viene es la última de clases. Y nos quedó, yo publicaría algo. Lo que voy a publicar es sugerencias de esto, de ver una o dos, ¿cómo se dice? De estos encuentros. Tengo un material también que es de Instagram, que no sé si todas tienen Instagram, y no sé cómo convertirlo, si se puede ver desde otro lugar, que es de materiales didácticos la charla. Entonces digo, les dejo 2 o 3 cosas de estas y después seguimos con la plani, después de las vacaciones, ¿no? Se los voy a compartir, no te preocupes que les paso el link, está en YouTube. Claudia Bracci es la de matemática y Mirta Torres creo que es la que habla por prácticas del lenguaje. Ah, buenísimo, gracias, profe. Lo que dice Mirta Torres es que se focalizaron la mayoría. Mira, está bueno fijarse en qué van pensando ellos, ¿no? Y ellas, los especialistas, y uno también como docente, dice que ellos focalizaron más en las lecturas que en las escrituras. Porque dicen, y creo que en parte tiene razón, generalmente el niño o la niña tiene a alguien al lado que sabe leer, ¿sí? O sea, es difícil que... Puede haber familias donde haya alguien que no haya nadie que no sepa leer, pero por ahí un hermano mayor, ¿no? O alguien en la familia sabe leer. Entonces, lo que les mandaron a los chicos para trabajar específicamente fueron más prácticas de lectura. Y no sé si conocen Cuentos que Viajan, ¿los vieron? Sí. Cuentos que Viajan, circuló bastante, no sé si los vieron. Son relatos narrados, o sea que el niño no necesita leerlos, los escucha, y para mí es la práctica de escuchar que te lean un cuento, ¿no? Bueno, a ver qué escribieron acá. Sí, es de los cuentos que viajan. No estoy prestando atención al chat. Sí, está súper interesante. Mica. Incluso quizás, profe, en el aula para el tema de la lectura, de narrar historias o relatos, de la historia grabada por YouTube, porque en el mismo video también se muestran las imágenes de los libros más grandes, Sí. Lo pueden ver todos al mismo tiempo, que no es lo mismo que el libro esté girando en el aula o cosas así. Creo que está bueno como recurso para ir variando con el tema de la lectura. Bueno, Cuentos que Viajan, así se llama, Cuentos que Viajan, circuló por WhatsApp y también en Facebook lo pueden encontrar. Si no, después veo de compartírselos también. Sí, profe, los que estamos cursando el segundo año de literatura, estuvimos trabajando con los Cuentos que Viajan. Bueno, yo les compartí los contenidos del diseño, porque está bueno también, o sea, a ver, esta materia me parece que también se cuestiona acerca del diseño, y en general lo que propone el diseño es variado, es interesante, si ustedes se fijan todas las propuestas de trabajo, espera que lo tengo acá el diseño. Te da un montón de ideas, te propone hacer entrevistas, te propone localizar en mapas, te propone buscar información en libros, ¿sí? Es muy amplio y me parece que está pensando, cuando yo analizo un diseño, digo, bueno, ¿en qué tipo de aprendizaje está pensando? ¿Un aprendizaje activo por parte de ese niño o niña? A ver, ¿dónde lo tengo? Tercer año.
¿Se involucran los niños en las acciones o solamente son pasivos? Me parece que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque si bien, a ver qué escribieron en el chat, los cuentos que viajan, ahí está. Bueno, sí, el tema es que después les gusta el libro papel, ¿no? Pero pienso que sí, si no, bueno, de algún modo se acercaron a la lectura. Pueblos originarios, ¿dónde están los migrantes? Acá. Entonces, igual ahora quiero que me digan, si bien nos vamos un poco del tema, nos vamos de lo que veníamos hablando. Yo les escribí la diferencia entre propósitos y objetivos. Quiero que cuando termino con esto me digan si les entendió esa diferencia, de cómo se redactan los propósitos y cómo se redactan los objetivos. Más que nada para que queden bien redactados. Porque vos también como docente podés escribir unos propósitos divinos que después no se cumplen, pero bueno, cuando lo redacten está bueno que lo sepan redactar. Bueno, a ver, dice, realizar intercambios orales con experiencias personales, elaborar preguntas para realizar encuestas en las casas, entrevistar a personas que hayan migrado, se puede invitar a alguien, o mandarle por WhatsApp y que nos conteste por WhatsApp. Escuchar relatos e historias para conocer las vicisitudes de inmigrantes, o sea, ese relato que Agustina nos decía que estaba erróneo, pero eso sería un material, habría que conseguir uno que esté bien hecho. Leer textos, analizar fotografías, leer cartas de inmigrantes, escuchar, ¿qué más? Realizar indagaciones en la localidad. Bueno, todas estas cuestiones, participar en los festejos del Día del Inmigrante, analizar actitudes discriminatorias. Esto está bueno. Buscar en medios de comunicación información sobre situaciones de discriminación e inmigrantes. Bueno, eso sería un recurso interesante, es decir, busco una noticia en el diario que me sirva para mostrar la discriminación hacia los inmigrantes. A ver qué escribieron ahí. Ay, no lo veo, tengo que bajar, ¿no? Esperen. Bueno, ¿se entendió la diferencia entre propósitos y objetivos? ¿Eso se entendió? Profe, entonces el propósito sería como lo que uno se propone que enseñar, ¿no? Lo que uno se propone enseñar. Y el objetivo es lo que quiere lograr enseñando ese tema. Claro, porque a mí también, yo me doy vuelta alrededor de los objetivos y los propósitos con todas las planificaciones. Y me cuesta un montón todavía llegar a eso. Por eso me interesa. Yo ahí lo escribí como muy... en la clase lo escribí como, no sé, me pareció como muy técnico, pero bueno, les puse grande. Los propósitos expresan las intenciones educativas del o la docente a la hora de organizar la propuesta de enseñanza. O sea, cuando yo escribo propósitos, generalmente siempre es teniendo en cuenta ese contenido, eso que se va a trabajar en la clase, ¿no? Pero bueno, cuando escribo el propósito lo hago desde el punto de vista mío. Por eso los verbos son organizar, brindar, ofrecer, propiciar, generar, posibilitar, promover, estimular, contribuir al intercambio de opiniones entre los niños, ¿sí? Generar situaciones que les permitan explorar materiales que brinden información acerca de la inmigración. Bueno, yo ahí puse algunos ejemplos de diferentes áreas también. ¿Se entendió eso? Propósitos es lo que el docente va a hacer, pero ¿qué pasa? Un mismo propósito puede ser escrito en forma de objetivo, porque vos el objetivo lo escribís expresando los aprendizajes que se espera. Sí, a ver, Mica. Que los propósitos aparecen también como los conceptos o como los modos de conocer en el diseño curricular, porque
veo que los propósitos no aparecen bien marcados, los objetivos sí dicen objetivos del año, ¿no? De tercer año. Y después los propósitos están dentro del cuadro que tiene lo de conceptos, modo de conocer. Puede ser que no estén los propósitos, ¿eh? No los busques, o sea, si dice propósitos 2 puntos, sí. Ahí hace cómica, sin cerrar un cachito el micrófono. No, yo por lo que estuve leyendo del diseño me parece que están en los modos de conocer. Y no, porque los modos de Pero conocer... ahora yo tengo realizar O intercambios en los orales. El intercambio oral lo hacen los chicos. Elaborar preguntas, localizar en mapas, esas son cosas que van a hacer ellos. Entrevistar a personas, escuchar relatos, lo hacen los niños. ¿Sí? Ahí Leer va. textos, analizar Entonces no sé en qué parte estaba, pero aparecía dentro del cuadro algunos propósitos. Bueno, puede ser que se preste a confusión, pero la cosa, para que no haya, para tratar de no confundirse, tenés que pensar, los objetivos son los aprendizajes, van a generar, o sea, expresan los aprendizajes. Por ejemplo, seleccionar las obras que desean leer o escuchar, eso lo van a hacer los niños. Localizar en mapas los lugares de origen, explorar, obviamente que siempre está, por ahí la duda surge porque el docente está ahí también, ayudando a localizar, ayudando a seleccionar, brindando. Resolver problemas que involucren el análisis del valor de las cifras según la posición que ocupa. Explorar, reconocer y usar características de los cuerpos geométricos. Ahí puse ejemplos de matemáticas, ¿sí? Entrevistar a personas que hayan migrado para conocer los motivos que los llevaron a... Eso, digamos, esos son aprendizajes que vos esperás que ellos realicen. Y generalmente titulás, se espera que los niños sean capaces de... Esos son los objetivos. Entrevistar, agrupar animales según el ambiente en el que se desplazan. Observar las imágenes y leer los textos para obtener información sobre el crecimiento y desarrollo de las personas a lo largo de la vida. Profe, sí. Esos objetivos que vos estás leyendo son muy parecidos a los modos de conocer. Sí, son, de hecho, los podés sacar de ahí. Y los podés redactar diferentes si querés. Puede ser que el tema de los propósitos tiene que ver con el... ¿Cómo? Te perdí la última. O sea, que los propósitos que tenemos, que pienso, ¿no? Que los propósitos que te vayamos a tener como docentes tienen que ver con los conceptos del diseño que nos presenta, no con digamos. O sea, a ver, se refieren a los contenidos, pero no son iguales a los contenidos. Sí, como dice Agustina, claro, los podés tomar de los modos de conocer, porque claro, ¿qué son los modos de conocer? ¿Cómo van a aprender? Son objetivos. Son... expresan los aprendizajes que se espera que los niños alcancen. Le llaman modos de conocer, pero nosotros los podemos redactar como objetivos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, volviendo a los objetivos que ya no me acuerdo que me había señalado. No sé si está tampoco. ¿Se fueron? ¿Quién era la que me dijo los 6 objetivos que había seleccionado? Me parece que se fue. Vos, Mica, bueno. ¿Que sos Mica o no sos Mica? Ya estoy mareada. Tamara no era Tamara. Sí, soy Mica. Pero yo te voy a seguir llamando Tamara. No, yo te estoy viendo. Porque ahí dice Tamara. Hoy sos Tamara. Por este ratito. Solo por hoy soy Tamara. Solo por hoy. Bueno, por ejemplo, dentro de los objetivos que no señaló Tamara, dice valorar la diversidad como atributo de las sociedades. Les hago reír un poquito. Valorar la diversidad como atributo positivo de las sociedades. Entonces, si el objetivo es que los niños valoren la diversidad como algo positivo en la sociedad, vos como docente, vamos a pensar el propósito es generar situaciones de enseñanza que les permita a los niños valorar la diversidad
como atributo positivo de las sociedades. Son muy parecidas en su redacción, por eso se confunde. El tema es que quede claro que si que es algo que está haciendo el docente, estoy generando situaciones de enseñanza que les permitan o brindar oportunidades a los niños para que valoren positivamente la diversidad, ¿no? A mí personalmente me gusta más pensar en objetivos, porque yo tengo más el foco puesto en lo que van a hacer los niños, no en lo que voy a hacer yo. ¿Se entiende? Cuando pienso en las actividades estoy pensando qué es lo que van a hacer estos niños y estas niñas en estas actividades. Obviamente que está la intervención docente y que tiene que estar, no digo que no. Fátima se tuvo que ir. Ah, se quedó, bueno. Igual después, a ver, ¿llevamos mucho tiempo de grabación? Ahora vamos a ir terminando, por lo menos la grabación. Después por ahí seguimos un poquito más, pero... bueno, a ver, eso de lo de propósitos y objetivos, ¿se entendió un poco más? Sí, profe. Bueno. O sea, se relacionan, no están del todo completamente divididos porque están relacionados. Yo le puse al principio que son las dos caras de la misma moneda. Son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado tenés la enseñanza, entonces ahí escribís propósitos. Es lo que la docente va a hacer. Esos son los propósitos. Lo que se propone, no lo que va a hacer. Porque no sabemos lo que va a hacer. Eso después pasará otra cosa más o menos parecida, pero... Y los objetivos, que también no es lo que va a pasar, pero es lo que uno espera que pase con el aprendizaje de esos niños. Entonces, en los objetivos estás focalizando en los niños y niñas, y en los propósitos focalizás en el docente, la docente. Y yo personalmente prefiero escribir objetivos más que propósitos. Podría haber una cosa o las dos o una sola, que a uno ya le sirven para darse una idea, porque si yo veo los propósitos de enseñanza, se supone que los objetivos de enseñanza van a estar en relación con eso. Bueno, a ver, ¿qué más puse? Ah, puse de la coherencia interna de la planificación. Aquí va un cuadro ejemplificando las tareas que se prevé realicen los niños durante... Ah, ¿les sirvió eso? Son como ejemplos de actividades posibles. No agotan las posibilidades, los ejemplos, pero... Profe, en la sí. actividad... No se escuchó. Profe, en la actividad 1... A ver, ¿escucha? Ahora sí. ¿Mica? Bueno, a eso iba, que me acuerdo que la clase pasada charlando el tema de dividir las clases 1 sí, y 2, que es la que ella presenta el tema de León. Bueno, y quiere charlar sobre las imágenes que ahí representan. Y bueno, y después le mando una serie de preguntas para el hogar, ¿no? Sí, que esas las valoramos. Y bueno, como yo pensé un poco en cambiar esa actividad, se me había ocurrido. A ver, Mica, fíjate que el micrófono esté... Ay, no escucho. Sí, que esté quietito, no sé qué pasa con el micrófono. Las dividimos porque además es más sencillo leerlas además. ¿Para qué vas a poner clase 1 y 2 juntas? ¿Ahí? Y después, una vez que ellos traen las preguntas de la casa, ¿ahí vos pensaste algo, Mica? Clase, pensé en esas preguntas, me parecía que no estaban buenas para mandarlas al hogar, sino que estaban mejor para trabajarlas en clase, porque creo que es algo que va a surgir espontáneamente apenas se trate el tema, porque ella las plantea para la casa como si fuese que no hubiese charlado mucho en la clase, por lo que yo interpreto de la actividad. Bueno, se me ocurrió para la primer clase trabajar con este video que te había dicho y usando estas preguntas del hogar en el aula. Y trabajarlas y charlarlas y qué sé yo, y que la actividad para el hogar, para la próxima clase,
sea, pensé que podía ser recolectar, que cada uno pueda recolectar lo que tenga, imágenes de revistas, fotos de familiares, no sé, algún relato familiar, conversar con sus familias en sus hogares directamente si no tienen otra fuente de donde poder sacar este tema y que lo vayan pensando desde ahí y que en la próxima segunda clase, si quieren, traigan todos esos materiales que pudieron recolectar para seguir trabajando. Por ejemplo, se me ocurrió, ¿no? Bueno, mirá, me parece que está interesante lo que vos decís. A ver, las demás ahora nos dan su opinión. Quizás hay preguntas que no van a poder responder de estas en la clase, pero quizás sí, por ejemplo, si conocen a alguien de su familia que haya migrado, eso puede ser que lo puedan decir en ese momento, ¿sí? Es que yo creo que si algún niño sabe eso, lo va a querer expresar inmediatamente y va a querer contar. Algunos quizá no, pero O otros no, por ahí quizás sí, no sé. o le puede Capaz dar que algunas vergüenza. preguntas se pueden, Puede tener mandar para jugar. Claro. Pueden tener vergüenza también. Igual me parece interesante la idea de dar algo más abierto para que traigan de la casa. Y decirles, por ejemplo, si quieren anotar, no sé, que hablen con la persona, con su familiar que viene de otro país, y no sé qué le quiere contar del viaje o de cómo hizo para instalarse acá, ¿sí? O de qué cosas le gustan de su país. Claro, profe, creo que como que así ellos se van a interesar un poco más desde un principio, que sería la idea que sea algo que a ellos les cause algo, ¿no? Como decía la compañera al principio. Y me parece interesante porque incluso en el diseño lo dice, que las preguntas las puedan pensar ellos. ¿Qué le preguntarían a una persona que viene de otro país? ¿No? Que lo piensen ellos también las preguntas. Y no que se las demos ya cocinadas como docentes. Claro, por eso mismo como que repensé esa actividad de llevar a las casas esas tantas preguntas, ¿no? Porque capaz que no tienen un familiar que inmigra, pero pueden traer otro tipo de material de revistas o de libros. Bueno, entonces, si o no lo que hay sea. material, si no hay en la familia un migrante, pueden buscar algún material también. Es una opción más. Una de las chicas había planteado. Sí, profe, Sí. a mí me pasa que, por ejemplo, yo pensando en esa situación, digo, quizás, ¿no? Pero es un poco imposible no encontrar a alguien a quien entrevistar. ¿Por qué? Porque nos encontramos rodeados de personas que vienen de otros países. No sé, por ejemplo, en el supermercado hay personas que vienen de China, quizás, o quizás, por ejemplo, en las verdulerías generalmente, no digo que sea siempre así, pero generalmente la atienden personas que vienen de Bolivia o quizás de Perú, ¿no? Me parece que es difícil no encontrar a alguien a quien podamos hacerle esas preguntas. Eso fue lo que a mí se me ocurrió cuando también estaba pensando en las preguntas a plantear, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Sí, pero puede ser que alguien no consiga, alguno de los niños y niñas, por eso con esto de la tarea, ¿no? Puede ser que no consiga preguntar porque no se pudo encontrar con esa persona o lo que sea. Pero, o sea, nunca hay que Claro, aparte castigar como al que usted no, dice, para al que no que sea trajo. más abierto, No escuché, Mica. que como usted decía, como que para que la actividad sea más abierta, quizá que tengan varias opciones. Capaz que al ser niños chicos, capaz que las madres no sé, no tiene tiempo o de llevarlo a hacer una entrevista o de encontrarse con alguien. No sé, digo como para que hayan más posibilidades, nada más, Sí, digamos. Igual es como puede ocurrir. muy... O sea, te vas a encontrar con de todo, te vas a encontrar con alguien que te manda las fotos, que te hace como un álbum del inmigrante, te manda un montón de cosas, y otro que por ahí no quiere hablar de eso, no puede, y no le da mucha bolilla al niño o niña que le está pidiendo eso. Bueno,
A ver, bueno, se nos hizo un poco largo. ¿Alguien quiere mencionar algo sobre lo que estuvo pensando de la Plani? Tenemos que pensar también muy bien la evaluación. Otra cosa que escuchaba hoy, muy interesante, por eso se las voy a compartir, era esto de que no todo lo que hacemos en el aula tiene que ser evaluado, ¿sí? No hay que evaluar todo, pero no en el sentido de... ¿cómo decirlo? A ver, sí estamos pensando si esto sirvió, si no sirvió, si la actividad fue enriquecedora, si voy a cambiar algo, pero con respecto a los aprendizajes de los niños, ¿no? Hay cuestiones que quizás pasaron o sea, hablando de la diversidad y de la discriminación, quizás hay niños que no se expresaron, pero que hay algo en ellos que está cambiando, ¿sí? O no sé. Hay algún aprendizaje que se produjo, hay algo que ellos están elaborando, ¿sí? Pero quizás no lo hablaron o no lo van a escribir hoy ni mañana, ¿se entiende? Pero es muy difícil determinar los alcances del aprendizaje, de lo que va pasando. Uno supone que esas experiencias donde se ponen en juego valores y la dignidad humana, ¿no? Son fuertes y que a los niños y niñas les va a impactar, pero no sabemos en qué momento ellos van a poder hacer algo con eso, ¿se entiende? Bueno, con respecto a la evaluación podríamos repensarla. Yo haría algo más, ¿cómo decirlo? A ver, quizás relatos de inmigración, ir construyendo durante toda la Plani relatos de inmigración, que no sea darle una foto y que escriban un relato a partir de esa foto. Igual no está tan mal, habría que verla. ¿Alguien pensó esa parte? ¿Pensó lo de la evaluación? ¿O todavía no lo pensaron? Cuéntenme. Que moleste, pero me tengo que retirar porque mi hermana necesita su... Bueno, pero no molestás. No. Nos despedimos. Igual, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a parar la grabación y ahora hablo un ratito más con las chicas y terminamos. Bueno, disculpen y una pena. No te preocupes, gracias. No, gracias a usted. Tenemos 15 más, mucho más no. Ok, muchas gracias y muy enriquecedora la clase de hoy. Me alegro, nos vemos. Chao, gente, cuídense. Bueno.